Hola, buenas noches. Soy la doctora Lorena Ferrer. Nuevamente aquí estamos con Educacomego. En esta ocasión tenemos a un doctor súper experto en anticoncepción, que es el doctor Gabriel Alejandro Gallo Olvera, y nos viene a hablar ahora lo que es anticoncepción en el siglo XXI, avances, realidades y mitos. En forma general o en un resumen pues de su currículum, es médico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Él realizó la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Tiene 2 máster, uno es en climaterio y menopausia y el otro es en anticoncepción y salud reproductiva. Además tiene un diplomado en patología del tracto genital inferior y colposcopía. Él también cabe mencionar que está colegiado aquí en Comego, pues. Además es federado y está recertificado por el Consejo, es profesor titular, ha sido coordinador de la clínica de anticoncepción y de menopausia y climaterio en hospitales reconocidos aquí de la Ciudad de México, y pues nos es grato tenerlo aquí con nosotros para que nos platique sobre esto de anticoncepción. También les recuerdo de que deben de preparar sus preguntas o comentarios e irlas anotando ahí en el Face para que al final de la ponencia pues nosotros podamos contestarles todas sus dudas o los comentarios para hacerlos saber. Pues bienvenido, doctor Gallo, y nos complace que esté aquí con nosotros en esta ocasión. Agua. Muy buenas noches a todas y a todos. Pues antes que nada, como siempre, me gusta agradecer el honor que me hace mi colegio, el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, para poder estar con ustedes esta noche en una charla que a mí me motiva mucho y me ilusiona mucho porque, bueno, es diseñada para público general. Agradezco la amable presentación que me hizo la doctora. Me gustan mucho las charlas para público porque pues creo que a final de cuentas nosotros tenemos una gran responsabilidad para transmitir los mensajes médicos y científicos de una manera que pueda ser accesible, que pueda ser sencilla, que pueda ser absorbible por personas que no se encuentran dentro del área de trabajo en la que nosotros nos encontramos. Todo con el objeto de que podamos mejorar la salud reproductiva de nuestras pacientes y en general la calidad de vida que ellas tienen. Voy a mencionar rápidamente la agenda. La voy a cubrir en unos 35 minutos, eso es una charla no muy larga. La idea es que haya un espacio para preguntas y respuestas y bueno, pues voy a estar a sus órdenes. La agenda incluye, primero, iniciar con importancia de la anticoncepción, luego generalidades de anticoncepción hormonal combinada, luego hablar un poco acerca de una cosa que me parece interesante, que son los beneficios no anticonceptivos de los anticonceptivos hormonales combinados. O sea, la anticoncepción no solo sirve para anticoncepción, aunque se oiga muy raro. Hablar también acerca de qué sí, qué no de los mitos en anticoncepción hormonal, que esto es algo que a nosotros nos enseñan y que permea mucho cuando llegan las pacientes a consulta con sus preguntas, sus inquietudes y a veces su rechazo hacia tomar anticonceptivos porque tienen ideas preconcebidas acerca de ellos. Y al final, pues algunas preguntas que a mí se me hubiera ocurrido como paciente o que se le ocurren a mis pacientes todos los días en la consulta acerca de anticoncepción. La idea es que esto sea ameno. Yo espero haber logrado o lograr el cometido en estos minutos. Y bueno, pues vamos para adelante. Primero vamos a hablar acerca de la importancia de la anticoncepción. El objetivo de estas imágenes primeras es que ustedes sepan qué tan crucial es para nosotros como médicos de primer contacto, como médicos de la mujer, el que ustedes tengan una atención anticonceptiva de primer nivel. O sea, qué tan importante es y por qué. Bueno, pues lo primero es hablar de la planificación familiar. La planificación familiar a veces se usa como un sinónimo de anticoncepción, pero curiosamente la planificación familiar también incluye los procesos de estimulación de la reproducción, o sea, lo que incluye a la biología de la reproducción en pacientes que tienen dificultades de embarazo y también el control de la fertilidad en el caso de la anticoncepción. Entonces, planificar puede significar evitar un embarazo que en ese momento no es planeado o estimular la posibilidad de un embarazo a través de técnicas médicas, y a eso se le llamamos planificación. Hay que establecer que es un derecho humano. La capacidad de las mujeres de elegir cuántos hijos quieren y cuándo quieren tenerlos
es fundamental para su empoderamiento, esta palabra que está muy de moda últimamente, ¿no? Pero porque también les ayuda a reducir la pobreza, lograr el desarrollo sostenible. ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, pues porque una mujer que se embaraza cuando no tiene planeado hacerlo, pues va a empezar a tener una serie de secuelas familiares, sociales, educativas, de trabajo. Va a ser segregada, desafortunadamente, en muchas ocasiones de todos estos ambientes que yo acabo de mencionar y no va a poder desarrollarse hasta el grado que ella quiere. Por eso no es necesario, es indispensable que nosotros podamos ofrecerle a nuestros pacientes los métodos de planificación familiar más modernos, más seguros, para que ésta pueda escoger el que ella considere, esta paciente, y bueno, pues pueda lograr desarrollarse hasta a donde ella lo desee. Las mujeres deben de estar facultadas para entender este mensaje, se los debemos de dar muy claro, ejercer estos derechos reproductivos, elegir voluntariamente los métodos de planificación familiar de una manera libre de coerción o de violencia. O sea, no se puede obligar a una paciente ni a darle un combinado hormonal, no se puede obligar a una paciente a que se ligue, no se puede, o sea, a que se le corten las trompas para no embarazarse. Todo esto debe de ser una decisión personal, con una información previa por parte del médico y una valoración que es personal para cada una de nuestras pacientes. Y entonces esto habla del derecho a la autonomía. Bueno, se calcula que en el año de 2019, antes de la pandemia, había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, entre los 15 y los 49 años, que estos son los cortes que utilizamos normalmente en los estudios de investigación. 1.112 millones necesitaban planificación familiar, 842 millones ya utilizaban métodos anticonceptivos, pero ojo, y este es el problema, 270 millones, que es la diferencia, tienen necesidades que están desatendidas en materia de anticoncepción. Entonces nos estamos quedando cortos a nivel mundial y desafortunadamente de esos 270 millones, pues gran parte de la desatención en anticoncepción va a estar en los países subdesarrollados o con niveles de sistemas de salud no tan fuertes, no tan elevados. Desde el año de 1968 se declaró en las Naciones Unidas que la planificación familiar es un derecho humano fundamental. Y así es como nosotros lo vemos, así es como lo vemos los médicos. No es nada más de, ¿quieres anticoncepción? Pues te voy a ofrecer algo, una opción. No, no, no. Este es un derecho que yo debo de ser proactivo para ofrecerlo, para que las pacientes sepan que estamos pensando en eso. Se establecieron, por lo tanto, 9 normas para poder defender ese derecho, el derecho a la planificación familiar. Y aquí las estoy mencionando. Las voy a describir muy rápidamente. La primera es de que la información y la accesibilidad a la planificación familiar no debe de depender de ningún concepto de discriminación. O sea, no debe de restringirse por motivos de sexo, idioma, religión, afiliación política, origen, nacionalidad, situación económica, lugar de residencia. Obviamente nunca debe de haber una discriminación hacia pacientes con discapacidad y tampoco se debe tomar en cuenta el estado civil. Y esto parece que en el 2021 no fuera tan importante, pero sigue siendo una limitación en muchos lugares. Muchas veces no se les ofrece mecanismos o métodos anticonceptivos a las pacientes muy jóvenes o que son solteras o que no tienen un estado civil que los prestadores de salud en ese lugar en específico considerarían que las haría candidatas a anticoncepción, y no hay nada más equivocado. Se les debe de ofrecer a todas. Debe de haber disponibilidad. O sea, tanto la información como físicamente los métodos anticonceptivos deben de estar disponibles en cantidad y variedad suficiente para todos. Esto se dice muy bien en la teoría, pero no es fácil alcanzarlo en la práctica, sobre todo en lugares alejados, comunidades rurales, citadinas, urbanas periféricas. Y sobre todo con la pandemia, que este es otro tema. Muchos de los sistemas de salud reproductiva y de anticoncepción fueron reconvertidos para atender la alta demanda de pacientes COVID. Entonces ahorita estamos apenas empezando a recuperar esos espacios, los que nos dedicamos a anticoncepción, para poder ofrecérselos a nuestros pacientes. La calidad del sistema educativo y la infraestructura de salud van a influir en la disponibilidad de información y de anticonceptivos. La accesibilidad, pues los países deben garantizar que los productos y servicios de planificación sean accesibles. Y aceptabilidad. O sea, debe de proporcionarse toda la información de una manera digna, respetando la ética médica y también la cultura personal de las personas que reciben atención. Una de las cosas más dolorosas que nosotros vemos en anticoncepción es cuando leemos comentarios de pues es que se embarazó porque quiso. Hay métodos anticonceptivos modernos, se debió de haber cuidado. Entonces, pues ya no sabe uno si llorar, ¿sí?,
porque ese es el grado de incultura que tenemos en un porcentaje alto de la población, el pensar que todos tenemos un acceso irrestricto a los métodos anticonceptivos en cuanto a información y en cuanto a aplicación, y esto no es cierto. Entonces tenemos muchas lagunas como proveedores de salud y como servicios de salud, y deben de ser llenadas esas lagunas. Nunca vamos a poder decir que una paciente se embarazó porque ella tuvo la culpa. Eso es un gran error y debemos evitarlo. En cuanto a la calidad, la información sobre planificación familiar debe comunicarse de manera muy clara y ser científicamente precisa. O sea, no necesito ser rebuscado, no necesito ser tan técnico para dar un mensaje de salud importante a mi paciente. La toma de decisiones debe ser informada. La asesoría integral en materia de reproducción y de anticoncepción hace que una paciente pueda tomar decisiones de manera independiente, sin presiones, sin que se le obligue, sin que confunda los conceptos y que le permita rechazar opciones que para ella son inapropiadas. Yo siempre comento que en medicina la anticoncepción es muy especial porque si uno tiene una enfermedad, normalmente viene al médico y pues le dice, bueno, tengo esto, y el médico dice, bueno, pues mi diagnóstico es este, y le receta una medicina. Si la medicina uno la puede costear, si no le causa efectos secundarios y uno le tiene confianza a su médico, pues realmente uno no va a discutir qué le está recetando el médico. En anticoncepción no es así. En anticoncepción la decisión debe de ser, es una decisión estrictamente de la paciente con el apoyo del médico. La que decide es ella, apoyada por su pareja y asesorada por el médico. Entonces, en ese sentido, si es que hay pareja, me refiero, una pareja estable, y si no, ella. En ese sentido, nosotros damos un abanico de posibilidades, explicamos los pros y los contras, y entonces la paciente al final dice, este es el que yo creo que me acomoda. Y ahí tenemos que superar pues todos esos conceptos previos que tiene la paciente en cuanto a anticoncepción y que en esta plática vamos a hablar de ellos. En cuanto a la privacidad y confidencialidad, todas las personas deben de disfrutar del derecho a la privacidad cuando buscan información y servicios de planificación familiar. Los trabajadores de salud deben estar capacitados para mantener la confidencialidad de este servicio. Esto parece lógico, sí, pero bueno, vamos a pensar en una niña de 14 años. ¿Tiene derecho ella a pedir consejo reproductivo y a recibir anticoncepción como una paciente? Por supuesto que sí. ¿Tiene derecho a confidencialidad? Sí, y lo dice la norma mexicana de atención de mujeres entre 10 y 19 años. Entonces, esta norma lo que nos dice es, si a ti te llega una paciente y tú le tienes que dar la información, le tienes que proporcionar métodos anticonceptivos sin prejuicios, sin decir, oye, estás muy chiquita para tener relaciones sexuales, oye, no, hay que darle la información, hay que hablarle de los riesgos del inicio de vida sexual temprana, hay que protegerla de las enfermedades de transmisión sexual y hay que brindarle métodos anticonceptivos. Cualquier otro enfoque, nos estamos engañando y nos estamos poniendo una venda en los ojos, porque lo que va a pasar es que la paciente, si llega con nosotros una joven y le decimos no hagas eso, no debes de tener relaciones, o sea, todo lo que a veces tenemos como antecedente cultural, social, familiar, religioso, pues la paciente se sale y se embaraza y regresa a los 3 meses embarazada. O le pide ayuda a la compañera de banca o al que vende los anticonceptivos en la farmacia. Entonces, el no darle la información teniéndola, le estamos negando este derecho humano a la anticoncepción. Los países tienen la obligación de garantizar la participación activa e informada de las personas en las decisiones que los afectan, incluyendo las de salud. Entonces, cuando nosotros diseñamos políticas de salud, debemos incluir a esas mujeres, tanto a las mujeres de edad reproductiva en todas las áreas, las adolescentes, las de edad intermedia, las que se acercan a la menopausia, también los grupos vulnerables, ¿sí? Todos estos deben de estar representados para la elaboración de los servicios de política de salud. Y por último, pues hay una responsabilidad de los sistemas de salud y de los líderes y legisladores para hacer realidad el derecho humano a la planificación familiar. Entonces, esto que les expuse parece que es mucho rollo, pero la verdad es que es la manera en que nosotros enfocamos la anticoncepción. ¿Qué riesgos o qué grupos especiales de riesgo tenemos en anticoncepción? Pues voy a hablar de 2 rápidamente. Uno es las adolescentes. La mitad de los embarazos que se producen en mujeres adolescentes entre 15 y 19 años son embarazos no planeados. Y no digo no deseados, porque a lo mejor sí son deseados, pero no los planean. ¿Sí? Los bebés a lo mejor van a ser bebés deseados, pero no están planeados. Entonces, el que 1 de cada 2 mujeres en ese grupo de edad se embarace sin haberlo planeado, pues es una tragedia y debemos de evitarlo. ¿Por qué? ¿Porque nos molestan las embarazadas jovencitas? Pues no necesariamente. Nos gustaría que pudieran desarrollarse en todos los ámbitos de desarrollo personal y profesional, pero aparte porque el embarazo en etapas tempranas aumenta los riesgos, duplica las posibilidades de morir con respecto a las mujeres mayores de 20 años y en el caso de las mujeres de 15 años o menos que se embarazan, el riesgo se quintuplica, 5 veces más posibilidades de morirse. Muchos estudios también demuestran que en el otro extremo de la vida, cuando las mujeres en general piensan que ya no se pueden embarazar o es muy difícil que se embaracen,
empiezan a tener altos niveles de actividad sexual, se encuentran en pleno potencial de rendimiento interpersonal, laboral, emocional, social, inician nuevas relaciones físicas y afectivas y por lo tanto también aumentan la actividad sexual y por lo tanto requieren de anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entonces este es otro grupo en el otro extremo de la vida reproductiva que no debemos de dejar nosotros como médicos, digamos, libres, sin una buena asesoría y un buen consejo médico. Y lo mismo las pacientes, no se confíen, si ustedes están cerca de la menopausia deben de acudir a su médico. Muchas pacientes estaban tomando anticonceptivos y al pasar de los 40 a 45 pues deciden suspenderlos o muchos médicos deciden suspendérselos. ¿Por qué? Pues hay muchos factores, pero a veces es porque las mujeres piensan que ya no pueden embarazarse o porque le tienen miedo al cáncer por hormonas, y digo entre comillas porque ahorita voy a explicar cuál es la realidad acerca de eso. La idea es que existe una gran variedad de métodos anticonceptivos, pero ninguno está contraindicado nada más por la edad. Y una cosa que me gustaría que quedara muy clara, el uso de la anticoncepción debe prolongarse hasta tener la seguridad por parte del profesional de la salud de que no se puede producir un embarazo, o tener una seguridad muy alta de que no se puede producir un embarazo, y esto es al llegar a la menopausia. Entonces no hay que irnos con la idea de que mira, ya tiene 47, 48, ya tiene un poquito de bochornos, pues ya para qué quiere anticoncepción, todavía se puede embarazar y casos los tenemos todos alrededor. En cuanto al segundo punto de la agenda, que es generalidades de anticoncepción hormonal combinada, nada más abrir esta parte de la charla diciendo que cuando yo hablo de anticoncepción combinada, estoy hablando de una pastillita o de otra vía de administración que tiene dentro de ella un componente que llamamos estradiol, ¿sí? En general es etinilestradiol, es una molécula tipo estrógeno, y una progestina, que es una molécula tipo progesterona. Las mujeres están produciendo todos los ciclos estradiol y progesterona. Ahora, ¿cómo funcionan los anticonceptivos? Los anticonceptivos hormonales combinados son los engañadores por excelencia, los tramposos por excelencia. Lo que hacen es engañan a nuestro sistema nervioso central, en este caso el de las mujeres, y le hacen pensar que hay niveles altos de estrógenos y de progesterona. Y por lo tanto inhiben la producción de unas sustancias que se crean en la pituitaria o hipófisis, que es una glándula que tenemos en el cerebro. Y cuando no se producen estas sustancias dejan de estimular al ovario y evitan que se desarrollen los folículos y se produzca la ovulación. Y por lo tanto, como la mujer no ovula, pues no se embaraza. A eso me refiero con que son engañadores. También la progestina, que está incluida en el anticonceptivo, que ahorita les voy a mencionar algún ejemplo, tiene que ver con alterar algunos procesos de desarrollo del endometrio, que es la capita de adentro que está en el útero y que todos los meses en las mujeres, como un pasto, como un césped, crece y se cae, crece y se cae. Y como lo altera en su crecimiento, lo vuelve no apto para que se pueda implantar o para que haya un embarazo y pasen los espermatozoides. También cambia la permeabilidad de las trompas y también cambia el moco que las mujeres producen durante la actividad coital, y entonces hace que sea menos apto para que pasen los espermatozoides. Entonces, los mecanismos de acción de los anticonceptivos son múltiples y son muy, muy seguros. ¿Qué tan seguros? Bueno, pues ahí se los estoy mostrando. Cuando una paciente no olvida ningún comprimido, la probabilidad de embarazo es menor al 0.2% en un año, o sea, 99.8% de efectividad. Ahora, dije si no se olvida ningún comprimido. Y por eso es importante que nosotros tengamos esta conversación con nuestras pacientes. No te vas a embarazar si no te olvidas de tus comprimidos. Si se te empiezan a olvidar y se te empieza a olvidar una pastilla y luego 2 y luego 3 y empiezas a perder ciclos, entonces esa efectividad va a disminuir de manera importante, a veces hasta el 90%, o sea, de efectividad, y un 10% de falla, que es mucho más alto. Por eso es importante que nosotros hagamos siempre conciencia de que la eficacia de los anticonceptivos está en la preparación y en el que escojamos, pero también en cómo la paciente sea ordenada para poder tomarlos. Entonces yo les digo, bueno, ponlo junto al cepillo de dientes para que todas las noches que te cepilles los dientes te lo tomes. O ponlo en la mañana al momento que te vas a bañar para que sepas que te lo tienes que tomar. Y bueno, a los blisters, que son esos, el aluminio en el que vienen contenidos los anticonceptivos hormonales, siempre tienen muy buenas indicaciones en cuanto a días de la semana, en cuanto a cuál te toca, la dirección en la que te las tienes que ir tomando, para que la pastilla sea más sencilla de tomar, o el comprimido por parte de la paciente. Y ahora vamos a hablar de beneficios no anticonceptivos de los anticonceptivos, aunque se oiga como muy raro. Los anticonceptivos no solo los recetamos para evitar un embarazo no planificado, también los recetamos para otras cosas. Si la paciente tiene deseo de control natal, no quiere embarazarse y aparte podemos ayudarle en otros aspectos, pues fantástico.
pero a lo mejor ni siquiera necesitamos anticoncepción. Y a pesar de eso, hay algunas indicaciones en las cuales podemos dar estos comprimidos para poder mejorar condiciones de salud de las pacientes, específicamente sangrado uterino anormal, ahorita voy a hablar de ello, dismenorrea, síndrome de tensión premenstrual y algunos efectos como por ejemplo el acné, el hirsutismo, la cantidad de grasa en la piel. Los anticonceptivos, digamos, de última generación son muy antiandrogénicos y ahorita ustedes van a entender perfecto este concepto. Y también efectos sobre el estado de ánimo. ¿Todos los anticonceptivos son iguales y proporcionan los mismos beneficios de los anticonceptivos? Para nada. No todos los anticonceptivos tienen esta combinación de estrógeno más progestina, no todos tienen la misma vía, no todos tienen moléculas tan bien diseñadas, tan modernas, que te permitan tener esos efectos benéficos. Por eso el profesional de la salud, nosotros tenemos la obligación de conocer cuáles son los que nos van a convenir para cada una de las pacientes, dependiendo de lo que estamos buscando, aparte del efecto anticonceptivo como tal. Y les voy a poner unos ejemplos. Ahí la respuesta clara es no. ¿Qué pasa con el sangrado uterino anormal? Pues esas pacientes, seguro aquí hay muchas que nos están viendo, que tienen sangrados abundantes, que les duran muchos días, que los tienen muy pegaditas las menstruaciones unas con otras. A esto le llamamos sangrado uterino anormal. Los anticonceptivos combinados pueden reducir hasta en un 43% el sangrado menstrual. Entonces tú le das a una paciente un anticonceptivo y ustedes lo han vivido, si los han tomado, y el sangrado se vuelve oscuro, se vuelve escaso, se vuelve menos abundante y dura menos días. Entonces a esto es lo que llamamos un efecto positivo sobre el sangrado uterino anormal. ¿A qué mujer le gusta sangrar mucho? Por supuesto que no. Hay una normalidad, pero a las que menstruan mucho se reducen todos esos parámetros y por lo tanto las pacientes están muy contentas a ese respecto. Voy a estar poniendo ejemplos de combinaciones que nos pueden permitir estos efectos anticonceptivos. A final de cuentas, el proveedor de salud o el médico con el que ustedes se atiendan es el que va a tomar la decisión de cuál sugerirles y ustedes decidirán si lo toman o no, como yo mencioné hace rato. La combinación de, por ejemplo, drospirenona más etinil estradiol tiene esos efectos que yo mencioné, o sea, disminuye la cantidad, disminuye los días de ciclo, también evita que haya ciclos irregulares, que se les adelante y se les atrase la menstruación, y también evita que haya goteos, o sea, algunas pacientes tienen goteos de sangre entre menstruación y menstruación. Y evita también la menorrea. ¿Qué es la menorrea? Pues es la ausencia de menstruación, mujeres que dejan de menstruar durante muchos meses. Cuando tú das combinaciones de este tipo, lo que ocurre es que las pacientes son muy regulares y tienen ciclos muy cómodos. Ahora, anticoncepción y dismenorrea. El dolor, ese dolor menstrual que vemos desde el 16 hasta casi el 70% de nuestras pacientes, que comienza unas horas antes o inmediatamente después del inicio de la menstruación, que dura 2-3 días, a veces más. Es un dolor tipo cólico arriba del pubis que se puede ir hacia los lados, que a veces duele hasta las caderas, la parte interna de los muslos, la región de las fosas renales, y que también se acompaña de otros síntomas como náusea, como vómito, como sensación de decaimiento, diarrea, dolor lumbar, dolor de cabeza. Pues es algo que es incapacitante para nuestras pacientes. Los anticonceptivos combinados también pueden ayudar a controlar la presencia de este síntoma porque inhiben la ovulación y disminuyen las concentraciones de prostaglandinas. Y las prostaglandinas son las sustancias moduladoras del dolor, son las que producen dolor. Entonces nosotros al dar un anticonceptivo oral combinado, hormonal combinado, nosotros vamos a inhibir estos procesos y por lo tanto vamos a darle a la paciente en un porcentaje alto menstruaciones mucho menos molestas, mucho menos dolorosas. Y ahora vámonos a otro aspecto que impacta mucho en la calidad de vida de nuestras pacientes, que es el síndrome de tensión premenstrual. Esta es toda la serie de síntomas que inician y signos, o sea, qué refiere la paciente y qué le exploras a la paciente, que se presentan antes de la menstruación. Entonces, ustedes lo han vivido porque también un alto porcentaje de las pacientes, desafortunadamente en etapa reproductiva, lo van a presentar. Ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad, fatiga, falta de energía, dificultad de concentración, cambios en el apetito o antojos y a comer chocolate, somnolencia o insomnio, dolor en los pechos, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, sensación de retención de líquidos y ganancia de peso. Entonces, el síndrome de tensión premenstrual, cuya expresión máxima es el desorden disfórico premenstrual, causa alteraciones en las mujeres que ellas dicen, no me aguanto ni yo misma y no me aguanta nadie, no se me acerquen. ¿Sí? Y me duele todo y no quiero saber nada. Entonces, imagínense una paciente que desafortunadamente tiene un síndrome de tensión premenstrual y luego tiene dismenorrea. Y el síndrome de tensión premenstrual le dura 10 días antes de la menstruación y aparte dolor durante 7 días. Sumen 10 más 7, 17. Solo está libre de molestias o de síntomas 12 o 13 días del ciclo, a veces hasta menos. Entonces, tenemos que ofrecerle algo.
Y una de las opciones de tratamiento también son los anticonceptivos hormonales combinados. Los orales van a disminuir, como mencioné, el sangrado, el dolor menstrual, ¿sí? Van a mejorar el síndrome de tensión premenstrual. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una paciente que desea anticoncepción y tiene síndrome de tensión premenstrual, pues le va a ir fantástico. Y aparte tienen un beneficio adicional porque también mejoran los parámetros de depresión, que como mencioné en la imagen anterior, se puede exacerbar antes de la menstruación. Entonces, las mujeres pueden tener un impacto positivo en su calidad de vida en todos esos parámetros de manera fantástica. Por ejemplo, la combinación que yo mencionaba, de drospirenona más estradiol, puede disminuir la retención de líquidos. Tiene una característica en su molécula, está diseñada de una manera que hace que las mujeres pierdan líquido. Entonces pierden esa sensación de hinchazón abdominal, de dolor en los pechos por retención de líquido, de otra vez retención, que nosotros le llamamos edema, que es retención de líquido en las extremidades, y también ayudan en el aspecto emocional. O sea, ahí lo que les estoy mostrando en estas gráficas, que pues yo creo que son muy, muy sencillas, es que las pacientes, conforme van tomando esa combinación, van mejorando. Por eso puse la flecha arriba hacia mejoría. Disminuye su ansiedad, disminuye el humor depresivo y en general refieren mejores parámetros de bienestar. Eso es algo que se le interroga a la paciente y ella lo contesta. ¿Qué pasa con la piel? Pues la piel es un coco para los médicos. No solo para los dermatólogos, sino para todo médico de primer contacto, los ginecólogos también. El acné es una enfermedad crónica, a veces dura muchos años, también tiene un impacto emocional y psicológico, ocasiona depresión y ansiedad, es muy frecuente en la adolescencia, 8 de cada 10 adolescentes van a experimentar alguna forma de acné y el tratamiento de acné es multifactorial, esto no es lo único, pero uno de los tratamientos o enfoques coadyuvantes que puede mejorar esta patología es la terapia hormonal con hormonales combinados, o sea, con anticonceptivos hormonales combinados orales. Y esto tiene que ver con una enzima, y bueno, pues a veces me tengo que meter en estas cosas que son estrictamente médicas, pero para que ustedes pues se den una idea de cómo funcionan las medicinas que mandamos. Hay una disminución cuando tú das anticonceptivos de una enzima que se llama 5-alfa reductasa, y la 5-alfa reductasa es la que se encarga de producir dihidrotestosterona. Las mujeres, aunque ustedes no lo crean, también producen testosterona, pero el problema es que algunas la producen en exceso y eso ocasiona más grasa en la piel, acné e incluso vello. Si tú das el anticonceptivo correcto que tenga un efecto antiandrogénico, o sea, antitestosterona, lo que vas a ocasionar es que a estas mujeres les baje el acné, les baje el vello, les baje la cantidad de grasa y bueno, pues obviamente de rebote vas a tener un efecto positivo sobre su estado de ánimo. La combinación de drospirenona más estradiol disminuye la reducción de lesiones de acné, también la reducción en la producción de sebo y tiene este efecto positivo general sobre la piel de nuestras pacientes. También los anticonceptivos, curiosamente, funcionan para disminuir la presencia de quistes funcionales de ovario. No todos los tumores de ovario son quísticos, no todos se tratan con anticonceptivos, pero si tú das anticonceptivos para específicamente este tipo de tumores líquidos del ovario, pues vas a disminuir la presentación de estos o si los tienes se pueden reducir. Entonces, como ven, ya íbamos como tirando mitos. ¿Sí? No es que tomemos anticonceptivos y nos salgan bolas por todos lados y nos salgan cosas feas, no, puede ayudar a disminuir esto. Y vámonos ahora sí a esto, que es mitos en anticoncepción. Anticoncepción y enfermedad benigna de mama. ¿Qué es enfermedad benigna de mama? Todo lo que no es cáncer de mama, o sea, fibrosis en los pechos, fibroadenomas o bolitas benignas en las mamas, tumores benignos de mama. Y cuando a veces llegas al médico te dice, no, es como tienes mucha fibrosis, se te palpa así como durita tu mama, no te voy a dar anticonceptivos. Pues ese es un error nuestro, porque los anticonceptivos combinados hormonales disminuyen la presencia de enfermedad fibroquística de mama, o sea, la fibrosis de mama, disminuyen la presencia de fibroadenomas, ¿sí? Y mientras más tiempo los uses, mejor efecto tienen. Y se mantiene el efecto aún después de suspender el anticonceptivo. Entonces, vámonos quitando la idea de que si tiene uno cualquier cosa en la mama, no es candidata a tomar anticonceptivos, y yo creo que muchas de ustedes han llegado y se han encontrado con esa negativa de parte de los médicos. Ahora, riesgo de cáncer de mama, porque nosotros como pacientes decimos, las hormonas son como el diablo. Tú dame hormonas y me va a dar cáncer. Pues no, resulta que las pacientes que toman hormonas durante menos de un año, de unos 5 años, 5 a 10 años y más de 10 años, prácticamente tienen exactamente el mismo riesgo de desarrollar cáncer de mama que las que no lo toman. Se eleva ligeramente, pero créanme que ese riesgo ligero de elevación es mucho menor que se produce por no hacer ejercicio, tomar en exceso, fumar, tener 10 o 20 kilos de exceso de peso, ser sedentario y muchos otros factores de riesgo que a lo mejor pues, no nos interesan tanto. Y resulta que siempre pensamos que las hormonas son como de lo peor y no nos damos cuenta que realmente no tienen ese efecto neto tan importante sobre los riesgos de cáncer.
¿Y qué creen? Nos ayudan en otros tipos de cáncer. Las mujeres que toman anticonceptivos combinados orales tienen un beneficio protector, o sea, disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio, que es esa capita que yo les mencionaba hace rato que todos los meses crece y se cae, y que en algunas mujeres con factores de riesgo puede empezar a aumentar o a crecer demasiado y ocasionar a largo plazo un problema maligno, un cáncer. Entonces, el tomar anticonceptivos te protege hasta en un 80% si los tomaste 10 años de este tipo de cáncer. Y el de ovario también es un cáncer que nos impacta en la población mexicana, no tanto como el de mama, el cervicuterino, pero también ahí lo tenemos presente y hay que cuidarlo de que no se presente y detectarlo a tiempo. No es tan sencillo, desafortunadamente. Resulta que el uso de anticonceptivos te puede ayudar específicamente en ciertos tipos de cáncer de ovario a disminuir el riesgo de su presentación. Y el efecto protector se mantiene décadas después de haber suspendido los anticonceptivos orales combinados. Entonces, fíjense qué interesante. Tenemos una combinación que tal vez hasta antes de la charla pensábamos que nos aumentaba el riesgo de todo lo maligno y nos damos cuenta que en el de mama pues prácticamente no lo aumenta, en el de ovario lo disminuye y en el de endometrio lo disminuye. Y vámonos a lo que es súper clásico. Doctor, si yo tomo anticonceptivos, ¿me voy a quedar estéril? ¿Me voy a quedar infértil, que es el término que utilizamos actualmente? Bueno, pues esto era lo que nos preocupaba desde hace muchos años. Aquí les estoy presentando la portada de un artículo científico del año de 1982. Estoy hablando de hace 40 años. Ya desde ese tiempo, el resultado de este artículo decía que realmente los métodos de anticoncepción no representaban un aumento de riesgo de infertilidad una vez suspendidos. A pesar del avance de la tecnología y los esfuerzos internacionales, porque es un esfuerzo internacional para demostrarle a los pacientes que no ese es el caso, la mayoría de las mujeres piensan que una vez tomando anticonceptivos, suspendiéndolos, pueden disminuir su riesgo de fertilidad o pueden simplemente no embarazarse. Y esto se debe a muchas cosas. Bueno, a veces que al suspender los anticonceptivos, habrá algunas pacientes que por algo no se puedan embarazar y que no tengan nada que ver con los anticonceptivos, pero que se quedan con esa idea. Es que yo tomé anticonceptivos o mi cuñada o mi hermana o mi comadre tomó anticonceptivos y luego ya no se pudo embarazar. ¡Chin! Fueron los anticonceptivos. ¿Cómo podemos demostrar esto? Que sí es o que no es. Lo primero que tenemos que saber es que en una población que no toma anticonceptivos, en un año 15% de esas pacientes, de esa población, no se van a poder embarazar. Les va a costar trabajo, ¿sí? Y estas pacientes tienen que acudir a atención médica. 15%. Vamos a recordar este número. Todos estos estudios que están aquí son estudios que se han hecho para poder evaluar si realmente el uso de anticonceptivos de muchas combinaciones por muchas vías, incluyendo el dispositivo, los hormonales, los no hormonales, pueden tener un impacto en la fertilidad después de suspenderlos. Y esto que les enseño, que es como muy técnico, pero creo que voy a tratar de explicarlo bien. Es una gráfica en donde ustedes pueden observar, porque lo puse con una flecha y lo amplié, como abajo hay unos numeritos que dice 40, 70, 80 y 90, y una línea de puntos. Esa línea de puntos es el número de pacientes que sin tomar anticonceptivos se van a poder embarazar después de un año. Y habíamos quedado que era el 85%, o sea, 100 menos el 15 que no se va a poder embarazar. Y entonces por eso esa rayita de puntos está entre 80 y 90. Ahora, cada uno de esos puntos que están arriba como si fueran ovnis y que están flotando adelante y atrás de esa línea de punto central son los estudios que yo les mostré en la imagen anterior. Y esos estudios son de pacientes que sí están tomando anticonceptivos, que se les suspendieron y luego se pusieron a ver después de un año cuántos se embarazaban. ¿Y qué creen? Todos los ovnis de cada uno de los estudios están exactamente coincidiendo un poquito adelante y un poquito atrás con ese mismo 80%, un poquito más de las pacientes que nunca tomaron. Conclusión, nosotros actualmente sabemos que no existe evidencia que sugiera que algún grupo de anticoncepción hormonal o no hormonal puede provocar infertilidad. Tómenlo con confianza, tómenlo como algo médico. Nosotros no nos basamos nuestra experiencia en lo que yo, doctor Gallo, veo en mi consultorio, sí, eso es muy importante, claro, pero yo me baso en lo que vio la doctora y lo que vio otros miles de doctores que nos dedicamos a recetar anticoncepción, y esta es la conclusión. Entonces pueden tomar anticonceptivos sabiendo que después no van a tener problemas para embarazarse, van a tener el mismo riesgo de tener problemas que la que no tomó. Esa es la conclusión. Descansos de anticoncepción por uso prolongado, típico. Yo ahí lo que hice fue poner capturas de pantalla de diferentes blogs de mujeres. Estos son blogs no médicos. Y entonces hay un chorro de preguntas. ¿Debo de descansarlos, doctor? Lo que pasa es que ya tomé mucho y anticonceptivo durante muchos años y pues a mí me da miedo que eso me ocasione problemas, que me dañe el hígado, que me dañe el riñón, que no me deje embarazarme. O sea, y las pacientes, fíjense, 30% de las mujeres realizan descansos durante el uso de anticoncepción. No hay evidencia científica que avale esta práctica.
O sea, las mujeres no deben de suspender el uso de anticonceptivos de manera propia, sin consulta al médico, porque el descanso no ordenado no programado por la paciente con el médico puede aumentar el índice de embarazos no deseados y también los efectos secundarios. Hay pacientes que a veces se avientan la puntada de decir, pues lo tomo 3 meses y lo suspendo 3 meses, y lo tomo 3 veces, y entonces tienen un relajo de sangrados, no tienen protección anticonceptiva y luego acaban embarazándose, y pues porque suspendieron el anticonceptivo porque pensaron que les iba a hacer daño. Entonces, vengan con nosotros y después de ver esta charla sabrán que no hay ningún problema con el uso largo de anticonceptivos. El tiempo de uso no es factor que vaya a influenciar negativamente el retorno a la fertilidad. O sea, el problema que mencionábamos hace rato de no poder embarazarse no es algo que tenga que ver con el tiempo que usaste anticonceptivos. Anticoncepción y peso. Esta me gusta mucho. Los anticonceptivos y las hormonas en general son el saco de las culpas de nuestros problemas de sedentarismo. O sea, no hacemos ejercicio, hacemos la dieta T, comemos pero a todas horas y en desorden, y tomamos pastillas anticonceptivas y decimos, híjole, es que ya subí 4 kilos, 5, 6, 7. Fueron los anticonceptivos. Bueno, pues resulta que no. Resulta que el único factor de riesgo independiente, o sea, que a todos nos va a ir pasando para aumento de peso es la edad. Vamos avanzando en edad y vamos aumentando de peso de manera natural, aunque comamos lo mismo, aunque hagamos el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo va cambiando. Ahora súmale el sedentarismo, o sea, no ejercicio, súmale una mala dieta, alta en carbohidratos, alta en grasas, y entonces tenemos una bomba de aumento de peso. Entonces, actualmente todos los estudios dicen que no hay asociación causal entre anticonceptivos hormonales y aumento de peso. O sea, no tiene nada que ver. Pesar a las mujeres que usan anticonceptivos hormonales combinados no tiene mucha utilidad médica porque yo sé que no van a aumentar, ese no es el motivo de aumento. ¿Y qué debo hacer yo como médico? Darles asesoría para evitar que descontinúen el anticonceptivo secundario, una percepción de que este les está ocasionando un aumento de peso. Hay combinaciones que nos ayudan mucho. Los anticonceptivos pueden retener un poquito de líquido cuando uno los empieza a tomar, no todos. Por ejemplo, drospirenona, acetinil, estradiol, hay una tendencia a estabilizar el peso o incluso una disminución discreta de peso. Pero esta disminución de peso, ojo, tampoco es porque pierdan grasa, no es para disminuir de peso, es porque no retiene líquidos y por lo tanto evita esa sensación de que se sienten inflamadas abdominalmente, en la cadera, en las piernas, o sea, en las extremidades en general, por la retención de líquidos. Por ejemplo, yo mencionaba hace rato durante el síndrome de tensión premenstrual, pero también con el uso de otros grupos de anticonceptivos. Entonces, hay combinaciones que nos ayudan mucho a que las pacientes no retengan líquidos, incluso bajen un poquito de líquidos. Y ya para terminar, preguntas en anticoncepción. Ahorita va a haber muchas, yo espero que haya muchas, pero yo me hice una solito para no sentir feo. Entonces, preguntas en anticoncepción. ¿Qué hago si se me olvida tomar uno o varios comprimidos de anticonceptivos? Bueno, las reglas generales que cualquier médico les diría es, si el fallo ha sido de un solo comprimido, o sea, se les olvidó uno, no ocurre nada. Se les olvidó en la noche, se lo toman en las siguientes 12 horas del olvido, no pasa nada. En el caso de que el retraso sea superior a 12 horas, si quedan más de 7 comprimidos en la cajita, hay que terminar los que faltan y adicionar otro método anticonceptivo, o sea, un preservativo mientras dure el proceso. Si quedan menos de 7 pastillas, se debe terminar esa caja e iniciar la siguiente sin periodo de interrupción. ¿Esto suena complicado? Sí. Mejor consulte a su médico. Para eso estamos. Para eso tenemos los celulares abiertos 24/7, para que ustedes nos hablen y doctor, ¿qué cree que se me olvidó? No te preocupes, yo esas reglitas sí me las sé. Ustedes no tienen por qué sabérselas. Y a veces hacen cosas que pues pueden resultar un poquito perjudiciales con la buena intención de arreglar el problema. Doctor, es que se me olvidó 3 días y cuando me acordé me eché las 3. Oye, y ahora tengo mucho dolor de cabeza y ahora estoy toda inflamada. Pues sí, entonces mejor háblenos a nosotros, que para eso estamos. ¿Cuándo usar preservativo? Bueno, los preservativos son, recuerden, el único método anticonceptivo que puede evitar también la transmisión de enfermedades sexuales, incluido el VIH. Entonces, siempre usamos el concepto de doble método. ¿Qué significa? Que si yo estoy utilizando un anticonceptivo de alta calidad, como puede ser un oral combinado, pero tengo una pareja que no es estable o tengo varias parejas, pues entonces requiero usar preservativo. Porque si yo ya estoy confiada que no me voy a embarazar y dejo de usar preservativo, pues a lo mejor no me embarazo, seguramente no me embarazo, pero voy a adquirir una infección de clamidia, de gonorrea, VIH, virus de papiloma, etc. Entonces, siempre utilizar doble método, o sea, hacer un poco la diferenciación de que el preservativo va a servir para evitar enfermedades de transmisión sexual y el anticonceptivo de alta eficacia va a evitar un embarazo no planeado. Y anticoncepción de emergencia, uso y abuso.
Cuando salió la anticoncepción de emergencia, nosotros dijimos, wow, está increíble, es una segunda oportunidad para evitar un embarazo no programado. Su eficacia va a depender desde el tiempo en que se toma, en cuanto a horas, desde la relación sexual de riesgo. Entonces, mientras más cerca nos lo tomemos, pues es mejor el efecto. Si nosotros dejamos pasar ya varios días, ya no funciona. Básicamente ya no tiene sentido. Pero ojo, se debe de utilizar solo en caso de urgencia y regularmente no. O sea, no debemos de hacerlo como que cada fin de semana. Ese va a ser nuestro método anticonceptivo después cuando vayamos con la pareja, con el novio y bueno, pues cada una a la semana. No debe reemplazar a los métodos de alta eficacia, porque si nosotros empezamos a usarla así de manera regular, va a tener efectos secundarios. O sea, el abuso tiene efectos secundarios. ¿Qué? Pues los efectos de una toma de hormonas muy grande, dosis muy grandes. Entonces, esto, que la pastillita anticoncepción de emergencia tiene el equivalente a dosis de muchas pastillas de los combinados. Entonces, si ustedes piensan que tomándose una anticoncepción de emergencia, es una contra 21 que tiene la caja o que 24 que tenga la caja, no. Realmente esa una equivale a muchas pastillas y les va a ocasionar efectos secundarios. Es solo de urgencia y en ese momento hay que acudir al médico para que ese médico diga, ok, ya esto ya fue una segunda oportunidad, qué bueno que no hubo embarazo no planeado, vamos a darte ahora sí un anticonceptivo oral combinado o el que escojan ustedes con la consideración de su médico. Y bueno, ya para terminar y pasar a la sesión de preguntas y respuestas, las conclusiones. Rápidamente, que la anticoncepción es un derecho humano y mejora las perspectivas de vida de la mujer en todos aspectos, ya lo mencioné, que los anticonceptivos modernos son efectivos, son seguros y pueden proporcionar beneficios en otras áreas de salud de la mujer, y que es importante que nosotros demos una información que sea clara, que sea sencilla y que sea comprobable para que ustedes puedan tomar la decisión correcta en anticoncepción. Y el último consejo es algo que ya mencioné hace rato. Por favor, acérquense a su médico, acérquense a nosotros, que para eso estamos, no tengan miedo, no las vamos a recibir diciendo, híjole, ¿por qué tienes relaciones? ¿Por qué tienes muchas parejas sexuales? ¿Por qué? No, ese no es nuestro papel. Nuestro papel es ayudarlas a mejorar la calidad de salud reproductiva y darles opciones de anticoncepción. Bueno, yo les agradezco con esta última imagen. Ahí estoy colocando mi alma mater, que es el Hospital General de México, y también el Hospital Español, donde actualmente me desempeño. Mis datos de contacto por si tienen cualquier duda acerca de anticoncepción o de ginecología y obstetricia en general, pues estoy a sus órdenes. Y bueno, pues cierro agradeciendo nuevamente la invitación del colegio, de nuestro colegio, para estas sesiones a público que me parece que son tremendamente importantes para permear el mensaje en temas de anticoncepción y salud reproductiva. Les agradezco mucho y bueno, vamos a pasar ahorita a la sesión de preguntas y respuestas. Yo espero que haya muchas. Muchas gracias. Bueno, continuando, tenemos únicamente una pregunta de Elizabeth Camps que dice, ¿qué debo hacer para iniciar con píldoras si hoy uso otro tipo de anticonceptivo? Doctor Gallo, ¿qué nos pudiera decir al respecto? Bueno, además de la excelente ponencia que nos compartió. Bueno, pues agradezco mucho la invitación. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo comentaría que para hacer el switch, o sea, el cambio de un método anticonceptivo a otro, hay diferentes métodos. Uno es enzimar el método anticonceptivo, o sea, el mantener el método anticonceptivo anterior y iniciar el método anticonceptivo nuevo, en este caso los combinados orales. Sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que el efecto ya final, el máximo del anticonceptivo oral se alcanza después de unos días. Entonces, si yo, por ejemplo, trajera puesto un dispositivo, entonces lo indicado sería el dar el anticonceptivo oral y retirar el dispositivo a la semana, opción 1. Opción 2,
iniciar con el anticonceptivo oral, retirar el dispositivo y usar durante 7 días un método de barrera que nos pueda proteger hasta que se logre el efecto mayor del anticonceptivo oral combinado. Entonces, esos nosotros son métodos de switch que le llamamos, perdón por el anglicismo, o sea, de cambio de método anticonceptivo, y debemos de conocerlos como médicos. Se puede sobreponer o se puede utilizar un método de barrera durante los días que nos permiten llegar a la anticoncepción más alta de los combinados orales. Pero lo hacemos todos los días y es muy sencillo, ¿no? No representa un riesgo para la paciente en cuanto a un embarazo no programado si se hace correctamente, ¿no? Hay otra pregunta de Nasgeli, Janinitzia Villegas. Dice, ¿cuánto dura el efecto de Depo-Provera ya que usé una en noviembre? Se cumple la fecha y me dio una fatiga desde entonces horrible. Bueno, y dice también, antes usaba la inyección mensual y quiero volver a esa, ya que el Depo-Provera me provocó amenorrea. Sí, el acetato de medroxiprogesterona intramuscular es un método anticonceptivo que puede tener algunos efectos después de haberlo suspendido, como puede ser que el regreso a la fertilidad y el regreso a las menstruaciones regulares puede ser más tardado. Normalmente con los anticonceptivos orales combinados tenemos un regreso a la fertilidad calculado en 4 a 6 semanas, incluso antes. Pero con el acetato de medroxiprogesterona intramuscular se puede tardar hasta 10 meses. Cuando nosotros suspendemos la inyección o colocamos la última, puede pasar hasta 10 meses para que la paciente regrese al estado de fertilidad previo. Y esto es algo que hay que avisarle a las pacientes. Nuevamente, no es que les ocasione infertilidad, pero los mecanismos por los cuales funciona hacen que la paciente no pueda producir, digamos, niveles hormonales normales y crecimiento endometrial normal de esa capita que les mencioné varias veces, hasta después de meses. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. La cuestión de la fatiga es una cuestión que se puede presentar también con el uso de algunos anticonceptivos, pero en general es de manera transitoria. Yo no esperaría que una mujer que se colocó una ámpula de acetato de medroxiprogesterona en noviembre del 2020, según quiero entender, y ahorita ya estamos en octubre del 2021, todavía pudiera atribuirse a eso. Entonces, en ese sentido, sí sería como motivo para acudir a que la viera el médico y pudiera hacer una batería de estudios y una revisión para descartar algunas otras causas, y que nosotros a lo mejor estamos teniendo una sensación de causalidad de parte de la medroxiprogesterona, de la inyección que menciona, y decir, bueno, ella es la culpable, cuando a lo mejor lo que ocurre es que tiene alguna otra situación que valga la pena estudiar, ¿no? Pero sí, lo de la amenorrea, eso sí es un efecto secundario de medroxiprogesterona. Sí, nada más así como breviario cultural, la Depo-Provera, la que me comentaba Nayeletsi, esa es un método anticonceptivo que se usa cada 3 meses y es intramuscular. Y ya comentaba el doctor Gallo que uno de los efectos que se espera que ocasione, que son para muchas mujeres que hacen mucho ejercicio sobre todo, o que no desean menstruar, es un efecto secundario de la Depo-Provera. Entonces dejan de menstruar, que es lo que se llama amenorrea. ¿Se acuerdan que ya tuvimos un Face Live hablando de amenorrea? Y esta es una amenorrea que está provocada por un medicamento, digamos así. Y en relación a lo de la fatiga, pues eso sí hay que ir con su médico de más confianza para que le haga una batería de estudios, la revise y todo para ver de qué es lo que está pasando, ¿no? Alguna otra pregunta que tenemos es que dice Soles Suaste, ¿podría hablarnos sobre el DIU como método de emergencia? Aquí en México sabemos que existe la pastilla de emergencia, ya se mencionaba de que no es por cada evento pues se toma la pastilla de emergencia, luego si uno las compra pues sale más cara que comprar el blister o la cajita de anticonceptivos, ¿no? Entonces realmente pues, ¿qué nos puede decir del dispositivo? En México tenemos 2 opciones de anticoncepción de emergencia medicamentosa, digamos farmacológica, que es una progestina que se llama levonorgestrel y el acetato dulipristal. En el caso de la pregunta específica del dispositivo, como método anticonceptivo de emergencia, primero habría que diferenciar. El único que sirve para ese objetivo es el de cobre, no el liberador del levonorgestrel, no tiene esa indicación.
Entonces, el de cobre sí efectivamente se puede colocar hasta una semana después, máximo después del evento coital de riesgo, y tiene una eficacia cercana al 100%. De hecho, muchas bibliografías, mucha experiencia dice que es del 100%. Sin embargo, el problema que tenemos es que pues, es muy difícil en algunas ocasiones el poder acceder a que un profesional de la salud nos coloque un dispositivo en los siguientes días después del evento sexual de riesgo. Y a veces es mucho más fácil ir a la farmacia y comprar la anticoncepción de emergencia farmacológica. Pero sí es una opción de tratamiento para anticoncepción de emergencia. Y la segunda consideración sería que si en ese momento ustedes optan por esa opción de anticoncepción de emergencia, pues ya se la dejen. O sea, ya ese sería ya un caso en el cual la anticoncepción de emergencia se puede volver un método de alta eficacia a largo plazo. Y bueno, el dispositivo de cobre sigue siendo una opción porque es barato, tiene algunos efectos secundarios en cuanto a aumento de sangrados en un porcentaje de pacientes, aumento de dolor en un porcentaje de pacientes, pero si se usó como anticoncepción de urgencia no es una mala recomendación, es decir, pues ahí la dejamos para que no volvamos a necesitar otro anticonceptivo de emergencia, ¿no? No es de que voy, me lo ponen y al mes me lo quito, ya hizo su función, no, lo ideal sería dejarlo, ¿no? Pues casi siempre esto de los eventos coitales que no programados, que no tenga uno anticoncepción, pues más vale tomar la pastilla de emergencia. Sí, es porque, por accesibilidad. Por accesibilidad y ya prácticamente lo que es el dispositivo, no todos los médicos se van a animar a colocarlo, me imagino, aplicar un dispositivo en caso de sí, anticoncepción de emergencia, no. porque muchas veces les da miedo aplicar un anticonceptivo si la paciente o la mujer no está menstruando. Claro. Porque la menstruación o el sangrado que tiene uno cada mes, pues quiere decir de que una no está embarazada, o sea, es una traducción. Entonces muchos médicos como que prefieren saber de que está menstruando y pues, le aplico el método anticonceptivo ya dentro de la cavidad uterina, sea con el levonorgestrel o que tenga cobre. Sí, esto que estás comentando es bien interesante. Sí, efectivamente, o sea, muchos médicos no lo colocarían por el miedo a ocasionar una pérdida, que en vez de funcionar como anticonceptivo de emergencia, funcionara como un medicamento o como una alternativa abortiva. Entonces diría, no, si no estoy seguro de que no estás ya embarazada, no lo coloco. Yo quisiera aclarar que la anticoncepción de emergencia no es abortiva en ninguna circunstancia, la farmacológica. O sea, si tú la das y la paciente y funciona, pues no se embaraza la paciente. Si no funciona, el embarazo va a seguir y no va a tener realmente grandes complicaciones, ¿no? O sea, va a tener promedio de complicaciones que podría tener si no la hubieras usado. Funciona o no funciona, pero si no funciona, no ocasiona problemas de desarrollo, etcétera, porque también las pacientes pueden decir, es que tomé anticoncepción de emergencia y me tomé la pastillita y no funcionó y seguí mi embarazo. ¿Y qué le va a pasar a mi bebé? ¿Va a estar sano? No, bueno, la probabilidad de que esté sano es la misma que si no lo hubiera tomado, ¿no? Sí, otra pregunta que ya se había comentado, que dice Jackie Picasso, ¿qué debo hacer si se me olvida de tomar la píldora de un día? Bueno, me imagino que está tomando todas las píldoras, las pastillas anticonceptivas y se olvidó una pastilla de todo el blister, pues. Claro, la regla general es que si tú puedes recuperar, recordar que te tenías que tomar la pastilla, en cuanto lo recuerdes antes de 12 horas te la tomes. Pero evidentemente, pues a lo mejor el ordenarla y el que tengas el menor número de olvidos posibles ayuda a mantener esa eficacia que yo mencioné del 99.2, pero sobre todo a evitar efectos secundarios, porque no es nada más la regla de me tomo una diaria. Porque de repente llegan pacientes y dicen, bueno, es que la regla yo la cumplí, doctor. Me tomé la de la de ayer en la mañana y la de hoy en la noche. Pero realmente la distancia entre pastillas y pastillas ya no es de 24 horas, ya es de 36 horas. Entonces tal vez la regla correcta sería, vamos a tomarnos la pastilla diario, pero más o menos en la misma hora del día. No necesariamente 8 de la noche, pero sí en la hora de acostarse por la noche, etcétera. Para que las dosis sean más o menos cada 24 horas, más o menos, y disminuyamos el número de efectos secundarios. Entonces eso también es una buena recomendación. Sí, ya lo comentaba el doctor de que estas pastillas se deben de tomar casi con reloj en mano cada 24 horas para evitar que suban y bajen los niveles en sangre, que eso es lo que hace que pierda la efectividad del método anticonceptivo. Y también hay que recordar que existen pastillas anticonceptivas que tienen 2 hormonas o que tienen nada más una hormona. Aquí el doctor se refirió más que nada a la de 2 hormonas, que es la más común que se utiliza en el mercado. Actualmente esta de drospirenona pues tiene muchos efectos que ya se vio que aparte del anticonceptivo, tiene muchos efectos benéficos, pues, como sería lo del acné, no aumentar tanto de peso y
o sea, ya lo mencionó en toda la ponencia. Siguiendo con lo de las preguntas, tenemos de Robert López Solano, dice, ¿cuál es el tratamiento de elección de sangrados uterinos anormales en pacientes en la perimenopausia? Hay que recordar que la perimenopausia viene siendo cuando una mujer ya está terminando su vida reproductiva, es decir, ya se está acercando al término de todo lo que son las menstruaciones. Como es impredecible, no se sabe, entonces se habla de una época que es la transición a la menopausia, o sea que va pasando a ser ya una mujer en la menopausia. Entonces sí es importante esto, porque muchas veces puede ser de que la menopausia sea el último sangrado y se acabó, o puede ser que tenga muchos trastornos menstruales y que no tenga nada en relación de que vaya a tener miomatosis uterina o alguna otra cosa que fuera ya más que nada anatómica u orgánica o física, para que entiendan, no tanto que sea funcional, que en este caso yo creo que es a lo que se refiere Roberto. Sí, yo lo que comentaría es que a nosotros como médicos siempre nos gusta más el tratar a una patología o una enfermedad cuando conocemos el origen y tratar de corregir el origen. Entonces, antes de decidir cuál es el tratamiento para sangrados uterinos anormales, como lo mencionaste perfectamente, pues lo ideal sería identificar cuál es el origen, cuál es la causa. Puede ser un sangrado orgánico, o sea, algún problema, así miomas, pólipos, etcétera, o puede ser un sangrado funcional que tiene que ver con la regulación de los sangrados. Entonces, cuando nosotros llegamos al diagnóstico de sangrado funcional, por ejemplo, que no vemos una alteración anatómica, algún cambio que podamos corregir, pues entonces los anticonceptivos combinados orales también son una buena opción. Pero tenemos que hacer primero ese descarte, no es nada más, viene usted sangrando mucho, yo le doy los anticonceptivos. No, o sea, tenemos que hacer esa investigación correcta para saber el origen. Y en algunos tipos de sangrado uterino en la transición a la menopausia, los anticonceptivos hormonales combinados pueden ser una herramienta muy poderosa porque nos permiten dos cosas: los efectos benéficos que yo mencioné en la charla, que es disminuir la cantidad de sangrado, disminuir los días de sangrado y dar regularidad a los ciclos, ¿sí? Y número dos, nos permiten abordar desde el punto de vista anticonceptivo a aquellas pacientes que lo requieran en esa etapa de vida. Habrá algunas que ya estén, por ejemplo, se les haya hecho una salpingoclasia, pero habrá otras que no y que tengan necesidades anticonceptivas. Entonces, pues ahí estás matando, ahora sí que dos objetivos, estás obteniendo dos objetivos con un solo medicamento, ¿no? Entonces, sí, primero investigar cuál es el origen y en algunos casos puede ser una opción anticonceptiva muy buena. En otros hay reguladores de ciclo, en otros serían pacientes que se le harán procedimientos quirúrgicos, pues depende de lo que encuentres, ¿no? Sí, entonces finalmente tiene uno que acudir con su médico de confianza sobre todo si son sangrados así ya muy, muy fuertes, cerca de la menopausia, o sea, arriba de los 45 años, 40, 45 años, hay que ir con el médico ya especialista, en este caso un ginecólogo. Claro. Otra pregunta que tenemos es de Charo, dice, ¿qué criterios se toman para determinar un anticonceptivo de primera vez? Curiosamente los criterios médicos para escoger un anticonceptivo de primera vez son muy, muy cortitos. No necesitamos hacer pruebas muy grandes para poder recetar un anticonceptivo en mujeres sanas. Entonces, en mujeres sanas tú necesitas tomarle el peso, tomarle la presión arterial y hacerle una exploración y un interrogatorio. Y entonces eso ya es lo que te va a destapar la posibilidad de que haya algunas otras limitantes en cuanto a enfermedades o características propias de la paciente, sus hábitos, si fuma o no fuma, cuál es su edad, si tiene alguna enfermedad de base o si tiene una enfermedad posible o si tiene un factor de riesgo que no la haga candidata a las hormonas. Pero para mujeres sanas, realmente una consulta de primer contacto con signos vitales es suficiente para poder determinar si es candidata a uso de anticonceptivos, si son seguros en ella. Yo menciono que actualmente estamos utilizando prácticamente métodos de alta eficacia en como todas nuestras opciones de anticoncepción. Ahora, lo último que queda es lo que comentamos hace rato, que es poner en la mesa las opciones y que la paciente decida. Entonces, al final de cuentas, el criterio de cuál va a ser el que decida va a ser el criterio de la paciente, ¿sí? Y la que al final va a decir, este es el que yo creo que puede ser la mejor opción para mí. Pero nosotros debemos de darle ya un abanico de posibilidades, habiendo evaluado previamente la seguridad y el perfil de la paciente para que sean las mejores, ¿no? Y pueda tener una decisión informada. Creo que hay algo que conviene comentar, que no se trata de que esté uno probando todos los tipos de métodos anticonceptivos, sino lo que como dice el doctor Gallo, hay que determinar qué anticonceptivo sería el ideal y uno como médico lo tiene que proponer. Y finalmente ustedes, o sea, cada una de las mujeres, pues debe de decir, ¿sabes qué? Pues tengo que tener cierto apego al anticonceptivo que voy a utilizar,
porque pues no es estar brincando por todos los anticonceptivos Sí, claro, y claro. perder el control de una misma, ¿no? Entonces yo pienso que también es eso, ¿no? De adoptar un método anticonceptivo, llamémosle así, para que uno sepa y conocerlo. Sí, y una cosa que es importante es ese derecho de decisión que le damos a la paciente. Sí. Porque las pacientes pueden ser muy respetuosas y a veces hasta llegan, a veces desafortunadamente nosotros con un respeto que a veces es miedo, de contradecirnos. Y entonces pueden decir, si yo a una paciente le digo, este es el que te toca, a lo mejor me dice, bueno, ok, sí, doctor. Y se va y a la salida tira la receta a la basura o abandona el método al tercer mes. Entonces, al final siempre es importante después de describirle las opciones, decir, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sería el mejor para ti? Porque eso mejora un concepto que en anticoncepción es básico, que se llama adherencia. O sea, mientras la paciente esté más convencida de lo que está tomando, de la eficacia, de la seguridad y que es el correcto, que es el que adopte, como mencionaste, pues entonces va a estar más meses o más años tomándolo o usándolo de manera adecuada. Y eso mejora la capacidad del anticonceptivo para funcionar como debe de funcionar. Entonces, siempre es dar esa opción a la paciente para que lo adopte queriéndolo, ¿no? Sí, otra pregunta que tenemos de Irma Vázquez dice, ¿cuál es el nombre comercial de la píldora anticonceptiva durante la lactancia? Y Bueno, si no está arreglando, ¿cuándo se debe de tomar? Hay que recordar que la lactancia materna o el estar amamantando no quiere decir que una está protegida al 100% para no embarazarse. Entonces, sí, bueno, normalmente yo no menciono nombres comerciales en las charlas sí. por cuestiones de respeto para el público y que no parezca que esto es como un comercial, que no lo es. Entonces, desde ese punto de vista, sí tenemos una opción anticonceptiva que se basa en una progestina que se llama levonorgestrel y esa es la que se puede dar en la lactancia, pero no es la única. De hecho, en las mujeres que están lactando se puede utilizar también acetato de medroxiprogesterona inyectable, también se puede utilizar dispositivo liberador de levonorgestrel o dispositivo de cobre. Entonces, y ya viene una nueva opción anticonceptiva solo progestina que parece que pudiera tener un perfil también equivalente. Pero nuevamente, ¿no? O sea, la idea aquí es que nosotros busquemos el apoyo del profesional de la salud para que nos dé la mejor opción y nosotros decidamos con esa información, ¿no? Sí, entonces pues es muy interesante todos los conceptos que nos ha compartido el doctor Gallo y pues ya por premura de tiempo pues le agradecemos mucho. ¿Un mensaje que quiera decir para cerrar esta? A ver si ya nos llevamos una hora. Bueno, perdón, es que no, pero está con muy, cosas que nos gustan a los dos. O sea, Digo, yo creo que la doctora es una maestra en anticoncepción y estuvo muchísimos años estado en servicios de planificación familiar y haciendo cosas de anticoncepción y de salud reproductiva. Entonces, pues con los que nos gusta esto, pues nos seguimos como en tobogán, como aventados en tobogán, ¿no? En resbaladilla. Pero bueno, tal vez el mensaje sería que acudan a nosotros. De pronto queremos romper esa barrera que hay todos los días entre el miedo de solicitar anticoncepción, los prejuicios que podemos tener por muchos orígenes y el miedo que le tenemos a ir al médico, que es el que nos debería de recetar las opciones adecuadas. Entonces vengan con nosotros, para eso estamos, para asesorarlas, para darles las mejores opciones. Cuando una paciente te dice, doctor, tengo una pregunta tonta, no hay preguntas tontas, ¿sí? Solo hay preguntas buenas. Y entonces esas son las que debemos de responder para que al final todos estemos convencidos de que hicimos lo correcto. Nosotros dándole un mejor futuro reproductivo y las pacientes cuidándose, que es una responsabilidad y con eso termino compartida. Así es la anticoncepción, es una responsabilidad compartida. Y bueno, pues agradecerte, ¿no? la invitación. Pues muchas gracias, doctor Gallo, y a empoderarse mujeres, para eso estamos. Para eso estamos. Y nosotros estamos aquí para también poder asesorarlos y todo. Y como dice el doctor, no podemos estar haciendo comerciales de pastillas y todo, perdón que no podamos contestar esta pregunta, pero sí acudan con su médico para que él ya les prescriba el que mejor le convenga de acuerdo a las necesidades y todo. Y muchas gracias a todas por su atención, a todos. Muy, muy amables. Gracias, nos vemos. En una semana vemos lo de detección oportuna de cáncer de mama. Acuérdense que es el mes de cáncer de mama. Gracias, buenas noches.